Vaya página coina na ame ayu ye ma weru mañana debe ñane programa mire que fuera vende programa entero vete va pejando se va a girar página atoralo hermano fuera pende aguiru pastor Emilio Vázquez dive taba departamento de Itapúa taba coronel Bogado bien capital de la Chiva y pena llevita sobre este baño de paiter ye me gato en guache como milla posición número 1139 de Caja Torah 2.0 Evangelio de Juan Yahacho capítulo 1 versículo 16 de mayo que le fuera Neija na ama ya vete como vete a perevería abrazo rompe espalda maretea cubo ponar y que ya llevo que tu piri ya o coña de ya vejina ahora sí para te vende mensajito y fuera vende refutaciones vende ideas vende apoyo nombre opiniones ere a lo estado Lucas se da acá y no falta este hombre a veces habla se da acá la problema bendiciones yo Ney que a ver misma congregación Centro de Remanente Fe y Adoración güey ya de congregación principal casa de estudio principal de Ciudad del Este kilómetro 9,5 Monda congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Personería Jurídica 8045 saludos cordiales a todos los hermanitos de la congregación entero veteo ya pues acá venían de Heina o par pietes venían de miles de oyentes ya de cosas Misila 3000 y Francisco ñe comunica Heina mungueta recorrí 2000 3000 oyentes no hey ten grupo vende hoy o sea hija UPB oye UPB con programas a UPB vende hoy ya moite 2000 vio hoy lo mitad la va este código de ellos ay güey así que no te llamo a nada bueno va este cobajina va ego ya hemos ve un mita cote de ara que cuera va vaya hasho y ñande en cuanto ñande estudio y cuera pues coiga una cosa y nave un mierda ñande cote dia pero coiga una cosita a mí ver refutar y raro paistelo y tal la ñande forma de estudio o sea estudio 2.0 y forma distinta de interpretación está muy bueno cuando vemos a la forma distinta de interpretación más agüere vemos a Gina pea oye pi otro lado va ando fue la Biblia ella Gina bueno plenitud hey va a ver la plenitud ella cogina mi querido Pascual pleroma está en griego sí y abundancia verso 16 vio porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracias plenitud abundancia güey es la plenitud y si aparece la palabra gracia también en el griego y qué significa ya que usted dice que la gracia no es como nosotros entendemos, entonces explíqueme qué significa y a ver Pascual sea esta Pascual va era atemeo no hay gusto y lento más Picasso me acuerdo sí aparece la palabra gracia bondad en griego no eina Pascual la vender esta debo hemos aina saya wina ya la gracia bondad la bondad del Padre su favor el gran favor del Padre ahí va a tener doctrina hermano querido es una actitud del Padre es un temperamento del Padre un carácter del Padre onda ahí doctrina y nada Pascual vea después sigan ahí yo dije que la gracia no era una doctrina sino que justamente a ver explica allí la gracia no es una doctrina que anula todos los mandamientos de la ley que el Padre ha dado a su pueblo. Los mandamientos de la ley 613 hoy, pero pues 613 vengo 300 y mío la para los gentiles. A pues 300 vengo de los gentiles ya cumplipamos ahí hoy porque depende la de situación mo pañaín va esa pañaí
Cuimba Eva Cuñapa, lo que sigue, das ahí animo a los 300 ya por allí. Y que estemos, que el Mesías haya, que diga ahí que gracia sobre gracia, donde dice que, hubo anula paitema la mandamiento. Cariz, una amabilidad, ¿sí? Amabilidad a la del Padre. Bondad, amabilidad, bondad, ¿sí? Y no te dice su definición, no te dice, la gracia es una doctrina que trajo el Mesías para anular los mandamientos y que nosotros solamente por gracia somos salvos. No te dice eso. Por la bondad del Padre, por su amabilidad. O permitían de oula el Mesías. O ya poñan de jape jetamba, o manoñan de jupape. Jape iñe mano, jape juguisiripikirupi. Ñande ya joputupe salvación, perdón de pecado. Pero hago la amabilidad, esa es la gracia, no es una doctrina. Así que para cual hablemos de Nacerovia y no es caricia y gracia, agradable, bondad, amabilidad. No. Esa es su definición. Número 5485. Bueno, ahí ya te expliqué. No, ni en sus definiciones no. Así que no, a nivel pues la posee hacer de la Biblia que a interpretar de otra manera. Para cual se la hace y a todos los oyentes. Yo salgo de la interpretación tradicional que tienen ustedes, no bíblica. Sea según la interpretación de lo que dice la palabra bíblica. Casi más es el significado griego, hebreo, bellareco, diccionario arameo, oye, ¿qué tal ese compañero? Para hacerse que hay buen moño y la llamo a mía. La papa tu y casi la mundo la época que hubiera jamás va la jeca, mala se para ya posea, a escudriñarse. Hora de ñaita la upea. No, nada que ver acá, no. Es que se ayuda a interpretar y paja a anular. Bueno, Piana cuaco, a ver, te recuerdo que vete acá estoy, vea con Biblia, a moita sueco griego y a ver, a mí Juan 1 vamos a ir a hacer. 1:16 veía que da sueco. Este ya preparada, muy va, cuiguto lento, tate, ahí ya de guerra de guerrilla y nada. Además, 1:16 vigo ni me guanga. Porque de su abundancia, pleroma. Abundancia es la plenitud. De lo que le fue llenado de la virtud del Padre. El Mesías ve el Padre esta virtud, estas dones, estas cualidades. Le dio muchos poderes, ya gatuña de ella, estas dones. No voy a incapacitado, sin su respaldo, sin su Espíritu Santo, sin los dones. El Mesías vino capacitado, vino lleno de los dones, lleno del poder del Espíritu Santo. Allá, ya entendé, estamos hablando porque de su plenitud. Y ahí tomamos todo gracia sobre gracia. De lo que ñandeyara o me cueja o que el Mesías rete pibe ñande en el Mesías o me ñandeja el Mesías o me ñande ya llegará la favor, ya llegará la bondad del Padre. La o me ñande del Padre, pero a través del Mesías. A través del Mesías ñande ya recibí perdón de pecado, a través del Mesías ñande ya recibí el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Bueno, y a través del Mesías vamos a recibir también la resurrección. Veamos las de su plenitud, lo que le dio el Padre. Todo lo que el Mesías huere congo y tú me echondas ahí las oí y yehui ente umia o huere y de por sí. No, él recibe del Padre, aún el Espíritu Santo. Bueno.
A ver, ahí veo comentarito. A ver. Estoy buscando y porque procedente de la plenitud de Él, nosotros todos recibimos también la bondad, el favor. Ahí está. Mm. Los favores, la bondad, favores por la bondad del Padre, según el griego. Apenas, por ahí doctrina, a ver, Pascual. Sencillo y ya no va, ni a Jecabe, no vamos yo a Pujanguán de Ave Mara. Satan de María 7. A ver, otro comentario. A ver, todos nosotros recibimos el favor por fe, no por obras. Vea, oye, dice otro lado, comentarista, vea, vea más y nada. Por fe, claro que sí. Recibimos el favor del Padre porque antes que nada, de ellos viajan más o ingo ya o actuamos la gracia, el favor del Padre. Porque de donde viamos ahí al Todopoderoso, no después no vayamos de viamos ahí hoy curí en el Mesías. Acá ya esa taina vean a modo lo ve la Dios. Ese que vos pensás que nosotros por fe somos salvos y no por gracia y no por obras y nada ya. Entonces tamba de ellos viata la del Mesías de un va de ella puña. Claro, vos primero el Padre te ayudó donde putinó el Todopoderoso. Ja puede vender ja en el putinó rupibe. O permitir de en embollar al Mesías, pues al Mesías rupi en embollar jamás en da peja e catuan maisa o me ende la gracia del perdón. Allá. Ja pega tu deñe por un más guata te cobe santo isa. Guardando y obedeciendo los mandamientos. Guardar y obedecer los mandamientos es obedecer al mismo Padre. Bueno. 17 bebé que te hago. No, pego beca tu por allá, hasta yo y la Reina Valera dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo se explica si... Bueno, ¿cómo se explica si el verbo es Dios y aquí el verbo dice que no le vio a Dios? Explíqueme, por favor. Bueno, ahí está Elena. Acá, por ejemplo, ¿qué con Reina Valera? Menos mal que se nambo vendemos inquieta en apuro la mi orobia según la doctrina tradicional de que el verbo es el Mesías, el Padre, pues sí, es complicada la vida, güey. Menos mal, según nambo upea. Así que pea con de pregunta y ya ponen la mi desde Elena se entiende vaina. De manda Elena y hace curila el verbo el todopoderoso allá. Yo leí nomás, se siempre y me dos grupos de Ojendúa la en el programa. Hoy la geía que el verbo es el todopoderoso y que es el Mesías. Hoy la geía Nahani, que el verbo es simplemente la palabra. Bueno, al ser por lo menos la de ella por la llave la del planteamiento, a ver, vos sos de lo que crees que el verbo es la palabra, pero que no es el Mesías ya. Porque a ver sí, ciertamente ahorita ti contradicción, y por ahí te hilan de planteamiento, ya por andúan a mío defender a vejinales y a ver, bueno, el verbo es el todopoderoso y el todopoderoso es el Mesías. Amba ese viola upesamos a peja eji más vendo esa chue. Da ita que ja oía gendiera. Da ita que ja él el todopoderoso. Jala ja el todopoderoso la esa ayudaron su pejicuengo, entonces oye, echamos al todopoderoso. Pero ahí no de la de esa Elena ya. Si el Mesías es el Todopoderoso y él dice nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿cómo se explica también que acá todos le están viendo en ese tiempo a él? Vean de ley cuál sea allá. Bueno. ¿Me puede explicar si hay una diferencia de IJ? Es vaina de Elena, ¿a dónde voy a querer llegar? ¿Cuál es la diferencia entre que el unigénito hijo del Padre le da a conocer
o le vio al Padre. Hay una diferencia entre dar a conocer y ver al Padre. Otro tema allí, hace ciertamente. Una cosa que se a conocer cala y voluntad, a conocer cala y mandamiento. A esa una sube, ¿verdad? A otra cosa que sea a conocer cala sube porque sea esa sube guri. Darle a conocer al Padre, describirle al Padre. Yo le he visto al Padre y el Padre es así, 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 así. Ahora, no tenemos versículo, hermana Elena, donde el Mesías le describe al Padre. Le ir y la setuaco, pecha la esa, pecha la ñacanangbe, pecha curí, pecha la gembe, pecha la. No hay. Pero lo que el Mesías dio a conocer es la voluntad del Padre, los mandamientos del Padre. Va e balañan de yaro y potaña nenguan, va ese botalla guatán, va e mandamiento y botalla yapo, va ese botalla yo e jumba ese botalla e jucho, va e pando y botalla yapo, mope pa yapo atra, miaja explica, eso es lo que él dio a conocer, la voluntad del Padre. Lo que el Padre quiere de nosotros, va e por el coñan de yaña nenguan. Pero ahí no dice que él le vio al Padre. ¿Tener razón? Otro, a nadie le vio jamás. Acá se incluye el Mesías y ya que ahí dice Pego Maina, Nora. El texto dice a Dios nadie le vio jamás. Esto le incluye al Hijo. Pregunto ahí. Porque lo que dice acá es que el Hijo le dio a conocer, es decir, habló del Padre, de parte del Padre. Pero no dice que el Hijo vio cara a cara al Padre. O me equivoco, o si hay algún texto donde el Mesías describa que estuvo cara a cara con el Padre. Al parecer no hay en el Nuevo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento vendió. Antiguo Testamento, pero con el pori Nora. En el Antiguo Testamento nadie pudo dar todavía versículos donde el Mesías estaba cara a cara con el Padre. ¿Está el Nuevo Testamento? ¿Ve? Esa es una pregunta también para los oyentes de parte de esta oyente. Allá pita se vende arriba. Pero responde, mijo, veja, ya. Hoy para el versículo bíblico, ya, porque cuando entendemos que en Juan 1:1 está hablando de la palabra. Y que a partir del versículo 14 en adelante está hablando del Mesías. Entonces, Moopícola el Mesías era oí cara a cara con el Padre. Algún versículo bíblico la o hijahue cara a cara con el Padre. Pero donde le hipota, hermana. Eso es lo que vos querés que te busquemos. Bueno. Te otro patan de los hermanitos ahí, güey. Y esa a mí, si es que hay. Llamó a por mí los hermanitos estudiantes bíblicos. Y esa mía un comentario. A ver, la idea aquí es que la traigo 17. La idea aquí es que la ley fue dada a Moisés. No se vivió o enseñaba con sinceridad. No se enseñaba la verdad, la Torah o la ley. Lo podemos ver en Marcos 7, 5, 8. Así también los maestros de la ley no demostraban amor, sino condenación. Y a ver, respecto a 1:17, vio. Entonces, y claro, y por eso que yo una vez estuve explicando que a través del Mesías o la palabra de la verdad, o la enseñanza de la verdad, o la luz verdadera, que es la palabra, la Torah, la ley, los mandamientos, la ley, los profetas, sin hipocar, sin adulterar, sin llevar agua a los molinos. El Mesías hubo es Torah limpio, mandamiento limpio, palabra limpio, evangelio limpio. A pesar de las ya seguí llegina. Que hago la cela ese idea, ese proyecto, la sembo ahí oro la da piasei na muinguesei la enseñanza pecosa de hombre. Ella tu use hermano contracorriente ya jata. Pero pesante a coingo lo ñembo contracorriente ya jata.
El Mesías enseñó sin contaminación, Torah pura, evangelio puro, evangelium, la buena nueva, que claro, incluye los mandamientos que están establecidos y vigentes, claro, así mismo es Garcetes y a ver. Incluye la enseñanza del Mesías, en la enseñanza del Mesías que es el evangelio, los mandamientos que están establecidos para los gentiles. Según entiendo que es así, sí, correcto. Aunque te ha todo explicado, bueno, no hay imposible en ese hermano o hermana Garcete que haya un evangelio y que diga, el que enseña ese evangelio diga, no existe ningún mandamiento, ese evangelio trucho, ese no es el verdadero evangelio, ese es el otro evangelio. Pues en base el Mesías uñan de ñanembo epea, orula y palabra, orula evangelio, pero o prohibí paitela el Mesías o anula paitela mandamiento ñane de yaguaraya ni un mandamiento, un evangelio sin mandamiento, eso es trucho. Distorsionado. Bueno, el Mesías hubo el limpio. Entonces ya pues, se distorsionó. Oye, y poca. Oye, piala evangelio. Lo mitad ahora hay arco lado donde maca uno ahora jala y cambuchilao la naciente. A pesar de ya pues, güey. Pero hoy hay se te explicar, güey. Yo para la niña años de ya pues nada. 1.18, nadie conoce la silueta de Dios, ya que Él es invisible. Y, a ver, otro comentarista. A ver, 1.18, nadie vio al Todopoderoso. Nadie conoce la silueta. Silueta y con la forma física, ya. Por eso describía nadie te va a decir. Justamente a una de las hermanas le está diciendo, no, y otro que estaba preguntando. O sea, el Mesías, no, hay una parte donde el Mesías le describa al Padre. Eso es ni en los apócrifos por andú, a ver. Apócrifo como mi escrito del Mesías no iría entre los 66 libros allá. Esos son los apócrifos. Yo creo que no. En los apócrifos no hay algún discípulo que diga que, o que algún escrito donde el Mesías dice que se tuaco pesa la ñacarangüe, pesa la esa, pesa la inmolden, no. Alguna en visiones, visión en visión es una cosa. Y ahora ver físicamente al Padre, pero ya otra cosa, porque hubieron profetas que tuvieron visión del Todopoderoso. Ezequiel, mira, por ejemplo, Oresco, creo que el que estaba sentado en el trono. Una visión es, en visión, es otra cosa. Pero que probablemente se la ha de confiar a ver que a partir de, ¿cuál fue el último escrito del Antiguo Testamento? Malaquía, vio. Bueno, de Malaquía a Marcos o a Mateo, 400 años de silencio. Habe 400 años de niete y profeta más beteno no le cobe visión del Padre, nada más betema. Esa hay paitema, no hay tanda y por y nada de escrito, no hay nada. Probablemente se refiere a eso también haga. Porque en visiones pues, hay rastro de que se le, más o menos, algunos profetas, inclusive creo que fue Moisés, vio la espalda, pero en visiones. O sea, así su silueta pejezajo va humienda y por y no, nadie describe eso. Niñande, digo, más digo, ita ñande, cuaco ñande temporada, algunos 6 años, ñande ya frente a año mongue taiten, y te cote, ya, va, esa mala, misa la, se taere. Y aquí oía con algunos nos faltan ya unos falsos y tan de, pero no lo voy a casar de. Nadie conoce por qué será. Y bueno, una de las formas en la cual describe también la Biblia al Padre, que Él es espíritu allá. Juan 4:24 veo iba. El Mesías, oye, bueno, que el Todopoderoso es espíritu, y en espíritu y en verdad hay que adorarlo. ¿Cuál es ella, güey? La ituare. Que es espíritu. Y en visiones
Al parecer, eh, ahora, nadie le tocó también para decir que esa visión era cuerpo físico real o era visión espiritual de algún cuerpo del Padre. Calle tú. Mm. Porque es el espíritu. En visiones a lo mejor allá o sacar algunas partes de Catuanguacho Yereco, idea de su existencia. O no la invisible, porque en las otras naciones que no era israelita, decía lo por los israelitas tienen su Elohim, su Eloja o su Eloje invisible, hey. Su Dios invisible, hey. Va ese cuero ya talan de años, porque acá anga me meteu. A la israelita ando y puruya con la tanga, pues. Pillayo. Ahí coteño, y coñan de las angas, la yey cuan, lo existía, allá ñandugo la manifestación. El espíritu. A ver, todo lo que se vio del Todopoderoso es su manifestación. Ana, me tiene explicación. Todo lo que se vio del Todopoderoso es su manifestación en plano físico, a través de ángeles, visiones y visiones antropomórficas. Y que hace por un antropomórfica. O sea, hablan que te antropomórfica dice la oye esa acá más o menos recoja y lomo o recoja y yiva y po, ¿verdad? O son visiones. De ahí que yo, bueno, estas son explicaciones que ellos hacen ahí, pues y catuja en visiones, pero realmente huejo es poco, ese a lo mejor es una visión espiritual, pero vos te vas a tocar y no vas a encontrar lo que él tenga cuerpo físico. En visión de oye sacar la hora de coger al cuerpo. ¿Se empieza a entender? O sea, pero tú puedes refutar y vea. Ya que la ñan de esta agua, imagina la ñan de ese lendo, claro, es como que si ayer oía al Mesías y el Padre él es espíritu, pero en visiones a ella, bueno, o echarlo ahí está, la mano, o echarla y lomo, qué sé yo, peso ayer de escribir. Pero supongamos que Icatuta de poco pear. Visión peguape, apariencia del padre que está en la visión hemos hecho J de poco eso. ¿Será que topata orecópete y cuerpo físico? Yo creo que espíritu de una imagen. Para eso ya está la modernidad, que ya científicamente que tú ya explicas y nada. Imagen representativa holográfica. Una retroproyección de un cuerpo, pero que en realidad es un espíritu, pero que en realidad aparenta nomás un cuerpo, pero no es un cuerpo sólido humano. No es el Padre, no es así. No hago ese compañero y hago cosas de los doctores de la divinidad. Dante Gebel, eso. Bueno, nadie conoce la silueta, vaya lema. ¿Cómo puedo apuntar? Todo lo que se vio del Todopoderoso. A ver, voy a apuntar, güey. ¿A poco estudio y vea? Es que a través de Ángeles Yurui por ejemplo, en la aparición de la zarza, gente pau bebé, ña de yara oñe, hoy ti Ángela tata Ángel Yururu pia oñe. Bueno, ahí se vio, había una visión que se vio un ángel, pero nadie le tocó al ángel para decir que si tenía cuerpo sólido o no. En visiones, página la antropomórfica, se representa con cuerpos como los de los humanos. Esto es conocido como Shejina. ¿Sí? También esta Shejina de Yahweh no ocasiona la muerte de lo que lo vieron, pero fuera de la Shejina, si él se manifiesta con mayor gloria, nadie lo resistiría y la mayoría moriría, como dice Éxodo 33:20 y primera de Timoteo 6:16. No se podrá acceder a su presencia. En la Shejina, visiones, en la Shejina, sí, Catula es soportarla y gloria. Pero la gente él lo manifestado en su forma sobrenatural,
de desintegrar de cupa y teta. Eso 33, 20 y 1 Timoteo 6 dice. Escuchando al Mesías podemos conocer ciertos carácter y voluntad del Padre, pero el Mesías nunca mostró a nadie realmente la silueta del Padre. Ahí está. O la forma del cuerpo, simetría. O sea, no describir esa para la embemba, ese saitua o va molde, nunca dijo eso. Y entender para lo mitad lo hay cuaina. Él presenta el carácter y la voluntad del Padre. Así le presenta él al Padre, con su carácter y su voluntad y su proyecto, pero no la forma física o silueta del Padre. El Mesías no presentó eso en su forma material física, sino que nos conecta con el Padre espíritu a espíritu. El Padre es espíritu, es invisible, y a través de esta conexión conocemos al Padre, aunque no le vemos, pero sabemos quién es, sentimos que Él es real. A Pepe ya va a poner la fe y porque ya no existe. ¿Y por qué nosotros decimos que existe? Pero ya es eso. Allá, porque el Mesías nos habló del Padre. Porque los 5 primeros libros nos hablan del Padre. Porque los libros proféticos nos hablan del Padre. Añade, ya lo vi. Yareco, el testimonio del Mesías, las enseñanzas del Mesías que habla del Padre, Domaina, Yareco, los 5 primeros libros que nos habla del Padre, los libros proféticos que nos habla del Padre. Me hablan de testimonio. Y por sobre todas las cosas, Yareco, fe, como 5.º elemento. Fe. Y como 6.º elemento, tenemos que tuvimos experiencia de la manifestación o la Shejina del Padre en nuestra vida. Ñañandu cuañan de la existía, ñe manifestañan de, o ya poñan de ti favor, o ñe boyañan de nave, ñagendula y ñe o ñane monguera, algo ya poñan de. Así que, ¿existe? Sí. Le conocemos tal cual como es y podemos describir su figura física. No, nadie le ha visto eso. Nadie vio eso. Da por eso agua. Y bueno, ya jocutima añan de arabor y que pese llamamos a ella, pues ya poco te diara, guape huele coberamos. Ni ponando escuela, refutaciones, alma 595-985-162-975, programa Caída Toraco del pastor Emilio Vázquez. Ya tu papi, shalom, bendiciones.